Jueves 13. Jueves 13 de julio del año 2023, cuando son las 2 de la tarde, estamos enviando con un sentimiento muy fraternal en Jesucristo a nuestros queridos hermanos Liris Vargas, al doctor Pellín Vargas y el hermano Eduardo, y a todos ese grupo de gente hermosa que se reúnen para estudiar la palabra del Señor en la ciudad de Cartagena. Génesis capítulo 1, versículo 25. El tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde, cuando son las 2 de la tarde, es la naturaleza de Dios en el hombre. La naturaleza de Dios en el hombre. Pero antes, como un inicio del tema, he tomado a Génesis 1, 25, capítulo 1, versículo 25. Este es un tema para estudiarlo en grupo, compartirlo, porque es un tema muy hermoso, muy lindo. Es un alimento, es una vitamina para nuestra alma, principalmente para las almas que desean cada día tener más y más del Señor. Dice que Dios creó todos los seres vivos según su género y según su especie. Yo quiero que por favor tengamos muy en cuenta esta expresión: según su género y según su especie. De esta manera hizo a todos los animales del campo según su género y según su especie. Hizo a todas las plantas, todo lo que es flora, según su género y según su especie. Y el hombre lo hizo con características únicas, a imagen y semejanza de Dios. Fue el único ser, así como usted lo está escuchando, fue el único ser creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir según su género y según su especie? Quiere decir que todos los seres vivos, los animales, están contenidos en un grupo que recibe el nombre de género. Y cada género tiene sus cientos de especies, o lo que comúnmente llamamos raza. Lo que comúnmente llamamos raza. Por decir algo, el género caballar contiene la especie del asno, del caballo, de la cebra, del dromedario, todo lo que son bestias de carga. Esas son razas, ¿verdad?, que conforman la especie caballar. Pero me perdona que esté repitiendo esta expresión, según su género y según su especie, que es lo que queremos explicar. El género contiene todas sus especies, y Dios permite que una especie o una raza, como tal, por decir algo, el asno, se cruza con la hembra del caballo, que es la yegua, y produce un híbrido, que es una mula. No puede seguirse reproduciendo, porque Dios le colocó a su creación un código genético que no puede cruzarse para seguir reproduciendo. Puede cruzarse, porque el asno se une a la yegua, se cruza, pero produce un híbrido, es decir, un animal que no se va a seguir reproduciendo. Nos damos cuenta que cada raza de un respectivo género contiene una naturaleza muy particular, distinta a todos los demás géneros y a todas las demás razas.
Lo vemos, por ejemplo, en las aves. Cómo la naturaleza que Dios les colocó a ellas, las caracteriza. El caso, por ejemplo, el género gallináceas. Las gallinas contienen lo que es el pato, lo que tiene las diferentes razas o especies de gallina. Pero el pato, por decir algo, tiene la característica de que ella, por su instinto o por su naturaleza, porque la naturaleza en los seres vivos también recibe el nombre de instinto. Por naturaleza el pato busca el agua. Estábamos observando como una pata en un árbol, allí sacó su nidada y ella se tiró y empezó a llamar a los patitos. Y ella, en la medida en que ellos iban tirándose, ella buscó y se fue para el lago. Y todos los patitos buscaban el lago. Pero ¿quién los enseñó a nadar? Su instinto o su naturaleza. De igual manera las aves, para allá para el Magdalena, la Guajira, el Cesar, hay está el género de unas aves que corresponde al de los turpiales. Está el turpial, está la galandria, está uno que por aquí, en esta parte de la costa en Colombia, le llaman el toche. Está el toche de agua, y así sucesivamente. Todos ellos hacen unas mochilas, hacen nidos en forma de mochila. De hecho, ellos nunca vieron a sus padres colocar allí los huevos. Pero cuando ellos nacen, salen y se reproducen, hacen unos nidos idénticos al que hicieron sus padres. ¿Por qué? Por su naturaleza. La naturaleza que hay en ellos los guía, los dirige, los insta. Ellos no pueden comportarse de una forma distinta porque están presididos de una determinada naturaleza. Viene a mi mente el caso de un científico que trató de sacar un alacrán que cayó en el agua, y las 2 veces que metió la mano, el alacrán lo picó. En última, le agarró una hoja, lo sacó y lo dejó ir. El señor que estaba allá al lado le dijo: oiga, doctor, ¿y usted cómo es posible que usted no mató a ese animal? Le dijo: no, pero si lo picó 2 veces, usted le metió la mano para sacarlo. Dijo: no, es que él hizo lo que tenía que hacer. Su naturaleza lo guió a hacer lo que tenía que hacer. Yo fui el imprudente, que desde el inicio tenía que haber agarrado la hoja y haberlo sacado, pero le metí la mano. Yo me equivoqué y él actuó conforme a su naturaleza. Quiero entonces, para ir entrando sobre lo que es la naturaleza de Dios en sus hijos, cuando cuando el evangelio del Señor es predicado a una persona, y la persona desea en su corazón ser hija de Dios y desea en su corazón entrar al cielo, porque recuerde, la humanidad entera es criatura de Dios, pero no es hija de Dios. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que solamente son hijos de Dios aquellas personas que creyendo en Él lo recibieron su corazón para andar en los caminos de Dios. Porque cientos de personas lo reciben en el corazón para andar en sus propios caminos, sus propias sendas, sus propios conceptos, a vivir la vida que siempre han vivido. No se está refiriendo a ese tipo de recibir al Señor de esa manera. Es cuando la persona entiende que Dios la está llamando a andar en sus caminos, los caminos de Dios. Entonces allí, a partir de ese momento, la persona, Dios la hace su hija y inmediatamente el Señor le entrega su naturaleza.
naturaleza. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que Dios nos ha hecho partícipe. Dios nos ha hecho partícipe de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no hace a la persona adventista, ni evangélico, ni carismático, ni mormón, ni testigo de Jehová, ni ningún otro tipo de religión. De ningún otro tipo de religión. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que nos hace hijos de Dios es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios que llega al corazón del hombre. No es primera de Pedro, yo me equivoqué. Es segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 4. Yo me equivoqué, pido perdóneme. Es en la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 4, donde la palabra nos dice que Dios nos ha hecho partícipe en la naturaleza divina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre no empieza a caminar por prohibiciones externas impuestas por los hombres, sino que la naturaleza que Dios ha colocado en nosotros, de acuerdo conforme vamos estudiando las Escrituras, el Espíritu de Dios que está en nosotros y es el que nos da la naturaleza de Cristo, así como la naturaleza de un ser vivo lo guía a comportarse como tal, cada hijo de Dios empieza a ser despertado del sueño de la muerte, en el cual nos levantamos y vivimos durante muchos años, y empezamos entonces a entender lo que antes nunca habíamos entendido. El despertar del cielo empieza a hacerse realidad en tu vida y en mi vida. Sin que nadie nos esté empujando, sin que nadie nos esté acosando, sin que nadie nos esté tirando teléfono. Eso es algo que empieza a fluir desde lo profundo de tu ser. Porque ya Dios hizo nacer en ti la naturaleza divina. Y quiero explicar que fíjese que el código genético no solamente Dios lo colocó en la fauna, sino también en la flora. Cuando usted, por decir algo, toma una rosa y le hace un injerto, usted va a darse cuenta que esa flor injertada es una flor maravillosa, 5 o 10 veces mucho más grande que la natural, con colores profundos, exuberantes, tornasoles, algo inusual, algo, Dios mío, cosa tan linda. Si usted agarra un tallo de esa planta y la siembra, no le va a dar, no va a pegarse, porque es un híbrido. Porque Dios dijo que todo lo que Él creó es según su género y según su especie. Nunca, perdonen mi redundancia, jamás una especie de un determinado género se convertirá en especie de otro género. Jamás, nunca. Nunca. Usted va a darse cuenta que los monos, los micos, pueden ser muy inteligentes, pueden ser muy parecidos al ser humano, pero nunca la especie de un género de este tipo se convertirá en un ser humano. Porque Dios, cuando hizo su creación, le estableció código genético, el cual entre las especies correspondientes a sus respectivos géneros pueden hacer el cruce, pero se convierten en híbridos, no pueden seguirse reproduciendo. Entonces, cuando tú eres un hijo de Dios, así como el patico corre al agua, así como el caso de los batracios, el caso de los sapitos, cómo ellos inclusive saben cuando va a llover. Una cosa impresionante por la naturaleza que hay en cada ser vivo. Entonces, cuando usted tiene que Cristo hace nacer en usted
una nueva criatura, la que está escrita en 2 de Corintios 5:17. De modo, es decir, de manera que si alguno está en Cristo, cuando la persona está en Cristo, cuando Cristo ya la persona lo recibió, no desde un punto de vista religioso. Ojo, vuelvo a repetir, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista divino y celestial, que Cristo hace nacer en la persona la luz de un nuevo día, la luz de una esperanza eterna. Como el hombre que estaba escuchando el mensaje, había mucha gente en un lugar y él venía donde se había matado su compañero y unas horas antes los dos habían rechazado el mensaje, unas horas antes, y él vino y encontró que el servicio no se había terminado, ya estaba terminándose. Cuando se terminó lo llamaron y él hizo la oración de fe y el pastor le dijo, ¿dónde está Cristo? Y él dijo, Cristo ahora está verdaderamente en mi corazón porque lo recibí de corazón y yo voy a seguirlo en el camino porque quiero estar donde Él está. Amado, es algo tan hermoso, es algo tan lindo. ¿Por qué tenemos que reunirnos para estudiar la palabra? Porque la palabra es el recurso espiritual. La palabra es el recurso celestial que el Espíritu de Dios utiliza para seguir desprendiéndonos de todo tipo de mentira que cuando estábamos en el reino de las tinieblas aprendimos. Cualquier cantidad de mentiras y filosofías de los hombres. Lo primero que hace el Señor es a quitar todo aquello que no es del cielo, sino que pertenece a la oscuridad. Dios entonces produce una transformación, un cambio interno, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Testimonio de un hombre que él se transformó en mujer, se colocó una vagina y era la compañera de alguien, lo que no preciso si era en España o en Francia. Eso es un testimonio. Y él le dieron el testimonio del Señor. Él logró comprender que no se trataba de religión, que no se trataba de formación externa, sino de un encuentro, de permitir, de querer estar un día en el cielo. Y él recibió al Señor. Porque él le dijeron, si tú mueres ahorita como mujer, mira, tu ADN es de hombre. Dios te va a juzgar como hombre. Dios nunca va a aceptar una transformación de este tipo que tú estás tratando de hacer. Tú eres un hombre. Total que él lo entendió, solucionó el problema con su pareja. Hoy en día es pastor. Es pastor. Lógico, no funciona como hombre, ni funcionará más nunca como hombre por las operaciones que se hizo. Pero su espíritu recobró su identidad original. Su espíritu recobró su dignidad. Recuerde, recordando que identidad es una cosa y la dignidad es otra. Y él recobró su identidad y recobró su dignidad. Y él se convirtió en una nueva criatura porque recibió la naturaleza de Dios. Recibió la naturaleza de Cristo. Recibió la naturaleza de Dios. Qué lindo es saber que el Señor está tocando las puertas de nuestro corazón. Y por eso tenemos que echar mano a la humildad y pedirle al Señor que nos dé la humildad de Jesucristo, para poder reconocer y aceptar si estamos en los caminos de Dios o si no estamos en los caminos de Dios. Ahora, nadie puede estar en los caminos de Dios si primero la persona no recibe la naturaleza divina.
lluvias de bendiciones. Doy gracias a Dios porque me permites compartir el mensaje. Pero qué lindo sería y mi corazón se llenaría de alegría que me dejes un pequeño comentario sobre lo que has aprendido. Gracias por suscribirte si no te has suscrito. Muchas gracias. Lluvias de bendiciones. Dios te bendice grandemente.